Hoy tengo el privilegio de tener aquí en el estudio a dos de las figuras estelares de Va en Serio, como es Carlos Salomón Cámara y Pepe Monroy Sorribas. Y todo esto por dos motivos. Uno, es que en el programa de la emisión de Va en Serio en radio, entablé un debate, una polémica, una confrontación con el propio Pepe Monroy Sorribas sobre la religión y las declaraciones del Papa. Y la segunda razón para habernos encontrado esta noche son este encuentro que tuvo el Papa Francisco con diferentes representantes de sectores sociales, en donde respondía el Papa lo que quería. Claro, era su derecho. A preguntas que me parece que fueron muy suaves, muy aterciopeladas, pero que sí dictaban mucho la política de la religión y de la iglesia. Una de estas preguntas oscilaba sobre si la iglesia permite el acceso a todos, incluyendo a los homosexuales. Y dijo el Papa, sí, las puertas están abiertas, no se les cierra a nadie. Esa fue la respuesta. Y yo polemizaba con Pepe Monroy y decía, pues aquí en México a los indios los mataban porque no tenían alma, según la iglesia. O la Santa Inquisición, por sospecha de brujería, los llevaban y los incineraban vivos en una pira en plazas públicas. Y pregunto, ¿hoy caben los masones en la iglesia católica? ¿O los negros, por ejemplo? Porque los homosexuales dicen que sí, y el Papa ya atinó a pensar que si hay vida extraterrestre inteligente, también son hijos de Dios, ya lo dijo, ya se atribuyeron ese terreno. Y también una de las preguntas sustantivas que marcaron polémica fue que una chamaquita le preguntó al Papa si alguna vez vamos a tener una papa mujer, y el Papa dijo no, hay dos caminos en la iglesia, el ministerio es para los hombres, la maternidad para las mujeres, pero eso sí, el Papa ocultó lo que se ha dicho mucho de la relación carnal que tuvo Jesús con María Magdalena, e incluso se habla de que tuvieron una hija. Eso lo callan porque a la mujer, como no podía tener relación carnal, un ser divino como Jesús con una mujer, pues la menospreciaron, la expulsaron de la iglesia y la convirtieron en prostituta a la mujer. Así es que los temas calientitos. Carlos Salomón. Buenas noches, Carlos. Qué gustazo. Estar contigo. Pepe, Carlos, placer. ¿Abrimos? ¿Disparas? Venga. No, bueno, yo creo que la pura reseña que estás haciendo nos da tema. Yo me atrevería, primero que nada, a decir algo que hemos platicado. Yo creo que hay los tres hombres más inteligentes en la historia de la humanidad. El primero fue el que dijo, esta montaña es mía, este árbol es mío, este lago es mío, y ahí nació la propiedad. Alguien lo dijo en algún momento. El segundo más inteligente dijo, está bien, esto puede ser tuyo, pero aquí yo mando. Y ahí nace el Estado, el gobierno y todo lo que quieras. Y los impuestos. Pero el tercero más inteligente dijo, bueno, está bien, esto es tuyo, aquí tú mandas, pero a mí me envió Dios. Así que si quieres conservar tu propiedad o si quieres conservar tu poder, debes de pasar por acá. Y es tan evidente que los reyes eran coronados por los papas, ¿no? El propio Napoleón, acuérdate la una recreación divina, por eso les ponían claro. corona. Bueno, inclusive en el derecho como tal hay toda una corriente que habla del poder como emanación divina. Es decir, Japón, ¿no? Siente que el emperador viene del sol y cosas por el estilo. Pero bueno, quitando el tema que es entre chusco y de broma, pero que yo le encuentro mucho sentido, hay que diferenciar iglesia y religión, como hay que diferenciar también el tema de la fe. Yo puedo creer que hay el Dios de los 1000 nombres, con eso me quito de problemas, ¿no? Y ahí meto a todos. Pero cuando estás hablando de la iglesia ya como tal, como una entidad, como inclusive, y en el caso concreto de la sede del Vaticano, como un Estado, bueno, pues entonces estás hablando de la iglesia católica, apostólica y romana. Que fue un debate que tuvimos, porque decía yo, ¿somos romanos? Correcto. ¿O somos judíos? Correcto. Y que sigue el debate, por cierto. Y que además la iglesia nos oculta el hecho de que cuando vamos a orar a un templo, estamos adorando a un rabino judío, que era Jesús. Correcto. La una es que, por cierto, la Biblia ni los intérpretes de la Biblia, porque en el Pentateuco, escrito teóricamente por Moisés, con Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, no queda muy claro exactamente ni qué escribió ni creó, y a partir de ahí empiezan una serie de cosas. En Génesis capítulo 4, versículo 20 y piquito, dice, he aquí, hemos hecho al hombre como uno de nosotros, en plural, no en singular. Entonces cae por peso propio esta idea de la iglesia monoteísta o la fe monoteísta. Pero volviendo a los temas de actualidad, me parece que ahora sí la iglesia católica, apostólica, romana, que no es la de mayor filigreses en el mundo,
Pues en estricto sentido creo que hay mucho más musulmanes y mucho más taoístas, etcétera, lo que fuera. Pero sí es la que de alguna manera ha generado una presencia muy singular en el mundo financiero y político. Los musulmanes, la parte fanática, pues son estos terroristas Los que te hacen radicales, matar, ¿no? y que los radicales. Pero acá te das cuenta que los papas se han ido acomodando de tal manera que pueden pasar guerras, caer imperios, gobiernos, morirse reyes, en fin, llegar dictadores. Y siguen. Y ahí siguen. Ahora, en la agenda social, la lógica es que el jefe de la Iglesia, católica apostólica romana, pero también jefe del Estado, marque posturas. Lo que sucede es que la élite, como tal, la cúpula, dudo mucho que validen las posturas que en lo individual el Papa Francisco pueda decir. A ver, Carlos, tu opinión. Pero yo, independientemente de lo que dice Pepe y lo que podamos decir esta noche, yo quiero decirte una cosa, ¿no? Yo creo que la Iglesia y las religiones surgen en la medida que el hombre desconoce dónde vive. La humanidad inventa un dios o dioses para explicar lo no conocido, lo desconocido, lo que aún no acaba de conocer. La flor, el caballo, la vaca, existen en la naturaleza, pero el hombre es el único ser animal que se da cuenta por sí mismo que existe y es capaz de transformar la naturaleza para su beneficio y perjuicio. Pero el resto de los animales forman parte de la naturaleza del paisaje. Cuando el hombre empieza pues, a navegar en esta humanidad, el hombre encuentra nichos que no conoce y empieza a inventar que si el Dios está arriba, que la luna, que el sol, que los aztecas. Esa es la explicación real de la religión. A mayor ignorancia, mayor religiosidad. ¿Los dioses son inventados? Así Carlos? son inventados ante la parte que tú no puedas explicarle una racionalidad. Dices, bueno, pues el sol me produce lluvia, la luna me produce lluvia. Pero somos muy soberbios, ¿no? Porque somos creados a semejanza de Dios. Pero eso dice parte de una cultura religiosa. Yo lo que les digo es esto: Jesús fue un reformador, más allá fue un reformador hace 2023 años. Pero ¿qué pasa hoy en el 2023, Carlos y Pepe? Estamos sentados aquí hablando, gente que nos está escuchando, y tú y yo y los que nos están viendo tenemos más pasado que futuro. Los digo en un plan muy objetivo, muy materialista. Pero los niños que están dándole la vuelta en las redes o en la televisión o por radio, etcétera, ellos tienen menos futuro que presente. O tienen un presente que aún no alcanza ni siquiera a ser un tangible. O sea, los Entonces, adultos tenemos más pasado que futuro todos, y los niños tienen menos y presente tienen y un menos presente futuro. muy chico y un futuro incierto. Y entonces, ¿qué pasa con las religiones? La religión lo que trata es de garantizarte tu futuro, de explicarte lo que tú no logras controlar. Son las religiones. Yo lo que los invoco a ustedes y que hagamos un compromiso para que los niños de hoy, no como los de hace 2023 años, puedan tener un futuro, digamos, con cierta seguridad, con cierto bienestar, que puedan ir a la escuela. ¿Pero el futuro se lo va a dar la religión, la fe? No, el futuro se lo va a dar dogmas? la propia humanidad y el gobierno que tú construyas a ti mismo. O sea, un ser para eso necesita cariño, educación, salud, necesita servicios, y eso no te lo da la religión. La religión te da palabras, Te da esperanza. te da esperanza, te da misericordia, te da piedad, y yo no quiero piedad. Yo no quiero misericordia. La gente, los jóvenes necesitan educación, salud, necesitan una vivienda, necesitan algo material. Y la religión lo que te da son cosas subjetivas. ¿Para qué? Para entretenerte. Dicen por ahí que la mentira dura hasta la que verdad llega. Entonces, las religiones son parte de un instrumento de control de las grandes poblaciones para poder gobernar, y se vuelven prácticamente cómplices de quienes tienen el poder en ese momento y comparten el poder. Es el opio de los pueblos, diría Carlos Marx, ¿no? Pero hay quien piensa, Pepe, que desde el púlpito se educa, que esa es la función de... Se educa para. Lo que pasa es que yo creo que aquí cabe una diferenciación. Es decir, la iglesia está acá y la religión está acá. No necesariamente están... ¿Hablamos de iglesia o hablamos de religión? Religión es religare, ligar almas, juntar. Y como dice Carlos, eventualmente la religión casi siempre va intrínseca con un tema de cultura, de información. Pero, por ejemplo, Einstein, al final de su vida, pues decía, háganle como quieran, pero pues sí hay algo, ¿eh? Es decir, qué curioso que mentes muy brillantes, después de darle la vuelta, caen en conclusión de que no podemos ser tan soberbios como para pensar, por ejemplo, que
somos la única creación Porque en el universo. la Ahora ignorancia bien, es infinita. La iglesia, perdón Carlos, la iglesia está acá, con intereses económicos, políticos, etcétera, discursivos, y a veces con aberraciones como Marcial Macié, y ya sabes, toda esta pedofilia y todas estas verdaderas atrocidades, que dicho de paso, la élite dirigencial de la iglesia guardó silencio ignominioso ante los testimonios de violaciones de niños. Es decir, ahí hay claroscuros, pero yo diría, acá está la iglesia y acá está la religión. Y la religión es un acto subjetivo de fe. Claro, ¿quién me tiene que dar los bienestar, los consumibles que ocupo como ser humano? Casa, educación, transporte, ¿quién? Pues el Estado hecho gobierno, en el que yo sí puedo, pues digo, oiga, pues fulano o sutano. Pero curiosamente, la iglesia está metida, la iglesia que no la religión. Pregunto, ¿o no el nuncio apostólico recibió al famoso jefe de los narcotraficantes? Hablas de Girolamo Prigione. No recibió a los famosos narcotraficantes para exonerarlos. Hablas de los Arellano Félix. De los Arellano Félix. Pues están metidos, cuando te das cuenta, en una bola de cosas. Bueno, en hay sacerdotes que bendicen las armas de del beneficencias, le dan una bendición y en el nombre de Cristo Rey, vete a matar porque está garantizado tu pedazo de eternidad. A ver, Carlos. Yo creo que las iglesias en general, todas, te venden misericordia, te venden piedad y te venden un futuro que no existe. Y yo no quiero un futuro que no existe, Carlos. Yo quiero un futuro que existe para los niños. O sea, yo un día asistí a una iniciación de monjes budistas. Entonces a los jóvenes de 2 años los rapan, etcétera, y viven en conventos, hay una gran promiscuidad. Y yo me pregunto, después de ver esa iniciación budista, le digo, bueno, ¿y por qué no los inicias en la universidad? En lugar de meterlos a iniciarlos en Porque eso no es divino. Pero es más material, es más, digamos, ese tipo de humanidad. Lo otro es vender algo, vender un futuro que nunca llega. Y entonces te van engañando y te van diciendo que esto, que lo otro, es una serie de inventos, pero es producto de la gran ignorancia y el déficit de conocimiento, de explicar lo que tú existe, pero tú como humanidad no te lo puedes explicar. Yo creo que lo que hay que hacer es, yo insisto en esto, en mi planteamiento, los jóvenes necesitan tener un futuro. Y para ese futuro, porque los que tenemos más pasado que futuro, eso ya lo vivimos, pero ellos, los que están en Chiapas, en Oaxaca, los que están en Colombia, los que están en Haití, esos niños están en África, necesitan tener, cuando menos, una buena alimentación, una buena dignidad, una ética, ir a la escuela. La educación te abre el conocimiento, te abre el pensamiento, producir ideas, y las ideas te permiten resolver los problemas tangibles. Pero a veces la educación te permite no creer en la religión, que ese es el riesgo. Pero eso es la ciencia, Carlos. Y la ciencia es indomable. La religión te hace domable. Fíjate que una vez aquí, un gran científico mexicano, Pedro Lamotz, en una conversación así, le pregunté si él como científico creía en Dios. Me contestó, Hay una ecuación matemática. yo te lo explico matemáticamente la existencia claro. de Dios. Vamos a una pausa. Esto es interesante porque estimo, ustedes me dirán, Carlos, Pepe, estimo que la religión puede vivir sin la iglesia, pero la iglesia no puede constituirse sin religión. Una pausa, va en serio, volvemos. La religión te permite hablar con Dios, ese es su propósito. Pero la iglesia está formada por hombres para hablar entre hombres y generalmente de política, de economía y de poder. Y de intereses. A ver, Carlos. Mira, es que no puedes hablar de jerarquías religiosas homogéneas. Hay muchas, hay unos, digamos, menos malos y hay otros menos buenos, pero al final no puedes. Yo lo que le critico a muchas jerarquías eclesiásticas es su complicidad con el poder, porque esa complicidad de que ven las cosas y ven como decía Pepe, son pederastas, ven que a los migrantes se les utiliza, ven cómo... No estás hablando de Solalinde, ¿verdad? No, y Solalinde es uno de los problemas que había que retratarlo de otra manera, pero yo te digo, cuando tú ves esas cosas y haces de la necesidad, haces un comercio, haces un negocio del hambre, eso es impermitible. Yo he visto durante mucho tiempo iglesias o líderes eclesiásticos que son cómplices de los delitos, cómplices de la pobreza, cómplices de la injusticia, y es donde dices, bueno, ellos son si Dios exista, serían los mejores
aliados de esa inhumanidad. O sea, eso es lo que hay que cuestionar, Carlos. O sea, yo lo que te digo, más allá de una agenda, si conocen medio, hay que pensar siempre en los que vienen, en la gente que está en el camino, en la gente que los niños en la pandemia, por ejemplo. Hay millones de niños que nacieron en la pandemia y que nacieron en la oscuridad, nacieron en el encierro y que abren sus ojos, ahorita tendrá 3 años, y están viendo cosas nuevas, ¿no? Y lo que tú no puedes es seguirles tapando los ojos, tienes que abrirle los ojos. Los niños, mientras más conozcan, más sabios serán. Y el hombre tiene que tener la necesidad de ser muy generoso y sobre todo con los terceros. No hacerlo, Carlos, es ser cómplice. Oye, y eso Pepe, es lo que no puedo cuestionar, y con esto acabo. El caso del Papa Francisco, lo que pasa en Nicaragua, la ruindad que pasa en Nicaragua, y que no tengas tú una palabra, cuando menos un calificativo, decir eso es inaceptable. Entonces, cuando tú dices ese nivel de complicidad, yo con eso no voy a meter. A ver, Pepe, hay contrapuntos que no acabamos de asimilar o no queremos entender. Por ejemplo, la religión te dice todos somos iguales, creados por el mismo Dios. Pero la iglesia manejada por los hombres es capaz de expulsar a la mujer porque convierte a María Magdalena en prostituta para no ligarla en la divinidad con Jesús. Bueno, lo que pasa es que si hablamos específicamente de la Iglesia Católica Apostólica Romana y tenemos como basamento el libro de libros, que es la Biblia, con sus 64 autores que componen el libro, y a partir del Nuevo Testamento nos sirve como una guía histórica de cómo narran la crucifixión, la vida de Jesús, etcétera, etcétera. Ahí, digo, si es que partimos de ese análisis, pues ahí te puedes dar cuenta primero, si regresas rápido, que desde la tabla de los 10 mandamientos hay una discriminación, porque dice, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Oye, de entradita, desde ahí, nomás que se nos van las cosas, ¿eh? No codiciarás a la mujer de tu prójimo, nunca digo no codiciarás al hombre de tu prójima. Ok, bueno, pero vamos a suponer... Pero además, Pepe, hay sanciones porque te obligan a colgar sí, un claro. aparato de tortura que es la cruz. Sí. Es decir, si Jesús hubiera muerto en el potro, traerías un caballo, aquí ¿no? Sí, ¿no? Hinchando. Pero, Sí. o sea, tiene tantos claros. No, pero no hablo de animal, el potro, sino claro. de Sí, cuando te me estiran. refiero o lo hubiera sido al fusilado, instrumento de traerías castigo. un arma de fuego aquí. Me queda claro. Para pero mira, inconscientemente obligarte a pensar Es correcto. de que puedes acabar ahí. Mira, yo creo que la religión como tal tiene inclusive una serie de conocimientos, ahí difiero de Carlos, importantes. A ver. Conocimientos científicos, conocimientos médicos, conocimientos astronómicos. O sea, hay una serie de conocimientos interesantes, dependiendo cuál tomemos. Pero a ver, si tomamos, por ejemplo, la Iglesia Apostólica Romana, como dices tú, y en ese momento la colocamos acá y decimos, a ver, la Iglesia, el tema de Nicaragua, la complicidad con todo lo turbio, dices, no lo resiste. El Banco Ambrosiano. El Banco Ambrosiano, pues lo repetimos, la relación con La los mafia narcos, italiana. etcétera. Bueno, la homosexualidad adentro, Carlos, que es un verdadero problema en serio de la Iglesia Católica y seguramente de otras iglesias. Porque está la ortodoxa y de ahí nos Bueno, podemos la derivar. castidad impuesta. Bueno, ahí va. Entonces, pero estas Va son las contra creaciones natura. del hombre en función de esta institución llamada iglesia. El tema de la religión, yo lo vinculo con el tema de la fe, y es un tema subjetivo, es un tema de adentro. Yo digo que la religión, que es la fe, debe ser como tu vida íntima en tus 4 paredes. A mí no me convenzas que tu Dios es mejor que el mío. Ojo, que eso es lo que hacen los mormones, los testigos de Jehová y las iglesias nuevas, que son todo un negocio. Ve la catedral que tienen iglesias norteamericanas que están compitiendo. Ah, pues ahí estuvo Cristo, aquí está el profeta Smith. ¿Qué? Ah, pues se le fue y aparece un libro de la nada, ¿no? Bueno, aquí los teatros, como dice Silvia Pinal, los convertimos en templos. Bueno, ve a porque los es un gran brasileiros. negocio. Pero ve en dónde está el líder que se calificaba como el heredero de Cristo. ¿Ven dónde está? Por pedófilo, por pornógrafo, por violador de menores, por pederasta, por tratante de blancas. El líder de esa iglesia que manejaba además millones de pesos. Bueno, entonces yo te diría, depende mucho en dónde, desde qué ángulo abordemos y qué tipo de iglesia o religión estamos analizando. Pero para terminar, lo que sí creo es que no podemos cerrarnos. Ahí tengo una diferencia con Carlos. No podemos cerrarnos a pensar que todo lo que haya de este lado o es falso o no existe
porque yo preguntaría, ¿y por qué lo de este lado sí? Es decir, ¿qué de veras somos solo materia? ¿Somos solo cuerpo, carne? ¿O también somos energía? ¿Y también somos algo de espíritu? Pero es que ¿Y también somos algo de emoción? Puedes demostrar lo primero, lo segundo no está demostrado. No lo sé. Carlos. Yo soy muy materialista y me formé en esa educación y tú ves una cosa, esas discusiones esotéricas, abstractas, duran años y siglos, mientras afuera en la calle la gente se muere de hambre. Entonces discutamos soluciones para el corto plazo, discutamos situaciones de mediano plazo, porque si no vamos a estar discutiendo cosas muy abstractas, ¿no? Muy debatibles, pero a la vuelta de la esquina la gente se va cayendo a pedazos de hambre, de desolación, de tristeza, de depresión. Entonces yo siempre voy a insistir en esto, si no somos capaces de garantizarles a unos niños un futuro, no somos capaces de estar aquí, pues. ¿Por qué? Porque eso es lo tangible que el que tiene ahorita, hay niños, por ejemplo, en África, que no conocen el agua potable. En México debatimos si el agua potable es buena o mala. Hay partes en el mundo donde no conocen ciertas cosas. Entonces, lo que tenemos que resolver son las cosas sustanciales, básicas, que te permiten vivir con dignidad, darle dignidad a tu vida. Y aquí vuelvo al tema. Muchas iglesias que se han empoderado en niveles diferentes son cómplices del poder. Y lo que no podemos tolerar es que sean cómplices del poder, y sea este poder bueno o malo, o sea simplemente para tripular a la sociedad. La iglesia tiene que estar al servicio exactamente de los que menos tienen. Oye, o sea, Bueno, ese es un principio cristiano, perdóname la interrupción. Es un principio cristiano. O sea, primero los pobres, eso es un principio cristiano. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no nos vayamos con la finta de las grandes iglesias o de los grandes credos acá. Pregunto, cuando el señor López Obrador tomó posesión en la plaza del Zócalo, ¿no? Hoy su plaza, su jardín interno. su jardín, o sea, ¿que no había ahí representantes de todas las posibles creencias habidas y por haber? Chamanes, brujos, limpiadores, sanadores. Bueno, hicieron una limpia. Le hicieron una limpia, lo estaban protegiendo. Los líderes eclesiásticos, A los ver. líderes políticos van y vienen. Por eso. El hambre permanece. No, si no lo discuto. Lo que te estoy diciendo es esto. Esta complicidad de la cual yo coincido contigo es en distintos niveles, por eso han logrado permanecer, porque van pegadas al poder, pero no creo que sea la iglesia la responsable de dar esos satisfactores. Esos les toca dárselos al Estado hecho gobierno. Es la humanidad, es la sociedad, es el hombre. El gobierno. No es el hombre como individuo, que tú hablabas de algo al principio. Hay un libro de Federico Engels que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. ¿Sí? Es un poco lo que plantea esto. Entonces, en la individualidad, la familia, el Estado. Entonces, tú tienes que darle políticas públicas, tienes que darle cosas tangibles. Lo que no puedes es jugar con valores esotéricos, exactos, cuando la gente afuera está, no le sale el sol. Porque el sol no sale para todos. Hace muchos años decías que la luna era de queso. Ya la ciencia demostró que en la luna, pues ahí son ríos y que Marte. O sea, mientras más avanza la ciencia, la religión va buscando cosas más abstractas. ¿Por qué? Porque la ciencia va debatiendo, y con esto un poco acabo. Cuando nos dio la pandemia hace 3 años, nos olvidamos de eso, pero todos estábamos encerrados, hasta que la ciencia se aplicó, inventó una vacuna, y con esa vacuna la humanidad y la sociedad volvieron a salir a la calle. ¿Por qué no buscamos una vacuna para la ignorancia que te produce ciertas religiones? Porque así como construimos como humanidad esa vacuna que nos permitió rescatar los barrios, los bares, las calles y rescatar la vida humana, ¿por qué no encontramos una vacuna contra la ignorancia, contra una fe que simplemente tripula y manipula? Pepe. Yo creo que la vacuna, en mi opinión, yo lo refrendaría, corresponde al Estado hecho gobierno, que es una forma de organización social, sin lugar a duda. Demócrata, pero Pfizer no tiene Estado, Pfizer está en todos lados. ¿Mande? Pfizer está en todos lados, es un grupo de científicos que se abocaron y encontraron la fórmula de cómo combatir el virus. No, Pfizer está en todos lados y además controla. Pero no es el Estado. Carlos, con todo respeto, Pfizer y las otras 8, tú lo sabes porque eres un estudioso del tema, grandes farmacéuticas del mundo controlan los medicamentos, los precios y las enfermedades. Hago una pregunta. ¿O no hay de repente, misteriosamente, información que este COVID se tenía registros de hace 5 años? Y luego las otras, ¿cómo se mercadea en ese sentido?
son supraestados, ¿no? Son supragobiernos. O sea, llegan a tener tal poder que están por encima de todo. Dicen, ¿cuántos matamos? ¿Cuántos no matamos? Pero déjame, por favor, volver al tema Pero nos primigenio. hablamos del COVID, pero el hambre no. No, por eso, pues déjame volver al tema primigenio. En el tema primigenio aquí hay esta agenda de necesidades materiales. Muy bien. ¿A quién le corresponde darlas? Al Estado, hecho gobierno, elegido o electo por nosotros, los ciudadanos, la sociedad. O impuesto, como las monarquías. Como quiera. Esas corporaciones que han logrado tener este nivel de monopolio, por ejemplo, con la salud, es verdaderamente atroz cuando logras tener alguna infiltración de información de lo que pueden ser capaces, lo que tú dices, Pfizer y René Poulon y ta. Pero a ellos no les toca, creo, salvo mejor opinión, la satisfacción de estos factores. Tal vez la de la salud sí, las otras tengo mi duda. Déjame ser provocador y lo del primero los pobres está más allá de López Obrador. Pues claro. Él utiliza como un régimen, Eso un lo dijo marketing, ¿no? Cristo. Pero eso está más No, allá. ella dijo es una estrategia política. Usar a los pobres Sí. es estrategia política, dijo López Y Obrador. yo creo que el primero los pobres está más allá de Cristo incluso. Está exactamente, como te dijera, la única manera de darle estabilidad a una sociedad, sea cual sea la de Stalin, sea la de Lenin, sea la de Cuba, es exactamente que la gente esté tranquila. Pero el primero que la declaró, perdóname Carlos, sí fue Cristo. No, es más fácil que mucho antes pase que un Cristo. rico por el ojo de Está- una aguja. Ah, no, sí, bueno, digo, yo no lo dije. que un lo dice la camello, Biblia. que pase un un camello Está en por el ojo de una Moisés y aguja. está. Eso es muy viejo. Eso es parte de la humanidad. O sea, quien no defienda que primero van los niños, pues, y más que los pobres, porque al final tú eres anciano y pobre, pues estás litigando tus últimos días de vida. Pero si eres niño y eres pobre y no tienes Ah, no, estás en recursos, el peor de los entonces, mundos, ¿no? entonces yo seré siempre un defensor de los que empiezan su vida. Porque los viejos, de una manera u otra, ya viviste mal o bien, pero ya tienes menos futuro. Pero los que están Abajo, deambulando los niños. por la vida y Sin están lugar a luchando, duda. ¿verdad? Pues ellos, más que primero los pobres, primero los niños. Yo creo que eso no Y los niños del ofrece mundo, debate. ¿no? En Cerramos, mi opinión, Pepe. no ofrece debate. En mi opinión, el primero los niños, el futuro de los niños, etcétera, no ofrece debate. Yo coincido. Pero también coincido en la complicidad perversa, atroz, ignominiosa de las iglesias con los sistemas de gobierno. Y eso es imperdonable. Y por el otro lado... Y ahora está yo con la delincuencia. Ajá, ¿no? y yo dejaría a salvo el tema de la religión y de la fe. Lo dejo a salvo por convicción personal. Yo no soy iglesioso. Yo no voy a la iglesia. Yo no me persigno. Yo respeto. Yo estoy en la escuela judía. Conozco adventistas del séptimo día, presbiterianos, pentecosteses, mormones, en fin. Los respeto. Pero el tema de la fe, ese es otro asunto totalmente distinto, que nos rebasa, dicho con cariño y respeto, a la mesa y a los que estamos. Y el que no lo quiera ver así, me parece que sí se asume una postura como de, pues nomás es esto y se acabó O sea, la nos vida. rebasa que nacen los dogmas y es así O así. o es Así. así. Y si no, estás condenado. Pepe Monroy, muchas gracias. Gracias, Carlos. Le Es un seguimos placer, otro ¿eh? día, ¿no? Siempre. Yo seré el primero en defender lo que a la gente diga, aunque no esté de acuerdo. Muy bien. Porque primero es el valor de lo que uno diga o lo que el otro diga y luego son la verdad. Pues nos tenemos que encontrar otra vez, vaya temita, ¿eh? Muy bien. Dicen Buenas que no hay que noches, hablar Es un placer siempre. de deportes, de política y de religión. Y empezamos con religión. En la siguiente nos vamos a los deportes.